No necesito que me salven. Un relato del territorio de Colorado, 1877. La mujer en el camino. El primer disparo pasó tan cerca que Elena Marr sintió el aire moverse junto a su oreja derecha antes de escuchar el estampido. No se agachó. Giró el cuerpo apenas lo suficiente para que la siguiente bala, si venía, encontrara menos de ella. Había 3 hombres bloqueando el camino que cruzaba el extremo norte de su propiedad. Eran las 8 de la mañana de un martes de agosto y el sol ya golpeaba contra las paredes de arenisca roja como si tuviera una deuda pendiente con la tierra. El polvo del color de la sangre seca flotaba en el aire inmóvil. Elena lo conocía ese polvo. Llevaba 2 años tragándoselo. Ya le dijimos la semana pasada, dijo el hombre del centro, un tipo corpulento llamado Cade que trabajaba para la compañía ganadera del Valle de Dram. Llevaba el rifle apuntado hacia abajo ahora, pero su dedo seguía en el guardamonte. Este camino cruza territorio de derechos de agua. No puede pasar con su rebaño. Este camino, dijo Elena con una voz que no levantó ni un semitono, cruza mi tierra. Llevo aquí 14 años. El camino lo abrí yo. Los derechos del agua los tiene el señor Dram. Él cree que está a 80 metros de ese camino. Su rebaño contamina la cuenca. Elena no dijo nada por un momento. Detrás de ella, sus ovejas esperaban con esa paciencia estúpida y perfecta que tienen los animales que no entienden el peligro. Olían a lanolina y a polvo caliente. Eran 142. Las conocía a todas. No por nombre, eso era una tontería que se contaba a la gente del este para hacerles gracia, sino por su historia, cuál había tenido dificultades en el parto del año anterior. Cuál tenía una cicatriz en la pata izquierda por el alambre de 1875, cuál producía la mejor lana en el condado de Mesa. 142 razones por las que no iba a dar media vuelta. Muéstrenme la orden judicial, dijo. Cade parpadeó. ¿Qué? Una orden judicial. Un documento firmado por un juez que establezca que mis ovejas no pueden usar este camino para acceder al pastizal norte. Sin eso, están bloqueando una vía de tránsito en propiedad privada, lo cual constituye, si no me equivoco, obstrucción ilícita bajo el Código de Territorios de 1872, sección 41. Hizo una pausa. ¿Se lo deletreo? El hombre a la derecha de Cade soltó algo que podría haber sido una risa o podría haber sido el comienzo de otra cosa. Elena lo miró directamente a los ojos y él dejó de hacer ese sonido. El señor Dram dice. El señor Dram puede decir lo que quiera en su propia oficina, dijo Elena. En mi tierra, lo que importa es lo que dice la ley. Ahora van a apartarse del camino o voy a la oficina del alguacil este mismo momento y presento una denuncia por intimidación con arma de fuego. Tengo 2 testigos. Señaló con la cabeza hacia el rancho vecino, donde sabía que el viejo Petersen estaría mirando desde su porche con sus ojos de lince aunque fingiera que estaba dormido. Hice escribir, cosa que no sé si pueden decir ustedes. Cade sostuvo su mirada durante un tiempo largo. El sol le arrancaba reflejos al metal del rifle. Elena no parpadeó. Finalmente, Cade hizo un gesto con la cabeza y los 3 hombres se hicieron a un lado. Elena pasó con su rebaño sin decir nada más. No apuró el paso. No lo habría apurado aunque le temblaran las manos, y no le temblaban, o si lo hacían era por el café que había bebido esa mañana y no por miedo. Se lo dijo a sí misma con suficiente firmeza para creerlo. Cuando llegó al pastizal norte y el rebaño empezó a dispersarse entre la hierba amarillenta, se permitió sentarse en una roca y mirar las paredes de arenisca que rodeaban el valle. En verano atrapaban el calor hasta que el aire parecía tener peso. En invierno canalizaban el viento de manera que cortaba en ángulos inesperados. Elena llevaba 14 años aprendiendo los ángulos de ese viento. No había dormido bien en semanas. El hombre que llegó sin hacer ruido.
Ion Beaumont llegó a Red Rock Falls en la diligencia del jueves, que era la única que pasaba por ese ramal del camino, y lo hizo sin que nadie prestara especial atención. Eso era, en parte, su don natural, y en parte un arte que había cultivado durante 17 años de práctica legal en situaciones donde llamar la atención era contraproducente. Era un hombre de 42 años, de estatura media, con el tipo de rostro que uno no recordaba con detalle pero que tampoco olvidaba del todo. Llevaba un traje de lana marrón que era bueno pero no ostentoso, y una bolsa de viaje que sugería que se quedaba más de una noche pero no indefinidamente. En la única posada de Red Rock Falls, un establecimiento llamado El Pino Colorado que olía permanentemente a humo de pino de las montañas y a grasa de cocina, pagó 2 semanas por adelantado sin regatear y preguntó si había un lugar donde pudiera alquilar un escritorio para trabajar por las tardes. La posada era propiedad de una mujer llamada Harriet Bass, que tenía 60 años y la capacidad de evaluar a un cliente en menos tiempo del que tardaba en servirle el café. Sirvió el café de Beaumont, lo evaluó, y decidió que era alguien que pagaba sus cuentas y no daba problemas. ¿En qué trabaja?, preguntó, porque en Red Rock Falls la discreción era relativa. Evaluación de documentos, dijo Beaumont. Era cierto, en sentido amplio. ¿Para quién? Para varios clientes. También cierto. ¿Hay una biblioteca o un archivo del condado donde pueda revisar registros de propiedad? Harriet señaló vagamente hacia el centro del pueblo. La oficina del secretario está junto a la herrería. El señor Aldous abre de 9 a 3, excepto los lunes que abre de 10 porque va a misa el domingo en la noche. Una pausa. ¿Tiene algo que ver con la cuestión del agua? Beaumont levantó la vista del café. ¿Por qué lo pregunta? Porque en los últimos 2 años, cada vez que llega alguien preguntando por documentos de propiedad, tiene que ver con la cuestión del agua. Harriet recogió la jarra. Es el único tema que le importa a este pueblo además del precio de la lana. Beaumont asintió pensativo. ¿Y cuál es el precio de la lana? Harriet lo miró con una expresión que decía que sabía exactamente lo que estaba haciendo, pero le respondió de todas formas. Durante los primeros 4 días, Beaumont no hizo nada que pudiera llamarse conspicuo. Revisó los registros del secretario con la metodicidad de alguien que ha pasado años mirando documentos y sabe que los errores viven en los márgenes y en las fechas. Comió en el único restaurante del pueblo, que era también la barbería. Propiedad de un hombre llamado Tío Roque que servía un estofado de res aceptable y un café que habría provocado protestas en Denver pero que aquí pasaba sin comentarios. Caminó por el pueblo a horas variables y con destinos que nunca parecían urgentes. En esos 4 días aprendió varias cosas. Aprendió que Silas Dram era dueño de la compañía ganadera, del almacén general, del aserradero en la ladera este, y de la mitad de las notas de deuda del pueblo. Aprendió que el alguacil, un hombre llamado Briggs, había sido contratado 3 años atrás después de que el alguacil anterior se jubilara inesperadamente y se mudara a Nuevo México. Aprendió que el juez del circuito visitaba Red Rock Falls 4 veces al año y que en su última visita había resuelto 2 disputas de agua a favor de la compañía ganadera del Valle. También aprendió, a través de Harriet y del herrero y del hombre que vendía periódicos de Denver con 3 semanas de retraso, que había una mujer llamada Elena Mars que llevaba 2 años peleando sola contra toda esa estructura y que, según quien contara la historia, era admirada, compadecida o considerada una molestia incómoda según la posición del narrador en relación con Dram. El 5.º día, fue al pastizal norte. No porque supiera que ella estaría allí. Fue porque en los registros había encontrado una discrepancia en la descripción topográfica del lote norte del rancho Mars y quería ver el terreno con sus propios ojos. Era el tipo de trabajo que no podía hacerse solo con papel. La encontró revisando la cerca del lado oeste. Con un martillo en la mano y un clavo en la boca y una expresión de concentración absoluta que sugería que el universo completo en ese momento consistía en ese poste de cerca y su relación con el alambre.
Llevaba ropa de trabajo, botas con el cuero agrietado por el polvo y el sol, y el cabello recogido de manera funcional bajo un sombrero que había visto tiempos mejores. Tenía las manos de alguien que hace trabajo físico, no en el sentido áspero que la gente del este imaginaba, sino en el sentido específico de alguien que sabe exactamente qué herramienta usar y cómo usarla. Beaumont se detuvo a distancia suficiente para que lo pudiera ver sin que lo pudiera llamar intrusión, y miró el valle. Las paredes de arenisca al este capturaban el sol de la tarde y lo devolvían en tonos que iban del naranja al casi rojo. El polvo del mismo color flotaba perpetuamente en el aire quieto. Elena sacó el clavo de la boca y lo clavó sin mirarlo. Este es terreno privado, dijo. Lo sé. Pido disculpas por la intrusión. Estaba mirando el terreno desde la linde. La linde está 20 metros más al sur. Tiene razón. Beaumont no se movió, pero tampoco avanzó. ¿Puedo preguntarle algo? Depende de lo que sea. ¿Ese cree que al este corre todo el año o solo en temporada de deshielo? Elena se enderezó y lo miró por primera vez directamente. Era una mirada de evaluación, no hostil pero tampoco amable. El tipo de mirada que reservaba para los contratos y para los hombres que cruzaban sus lindes. ¿Por qué? Estoy revisando registros de propiedad en el área. La hidrología del CREEC afecta ciertas descripciones de lotes. ¿Para quién trabaja? Para varios clientes, actualmente. Eso no es una respuesta. No, admitió Beaumont. No lo es. Hubo un silencio. Una oveja valió en algún lugar detrás de él. El olor a lanolina era constante y curiosamente calmante, como algo que pertenecía a ese lugar con la misma naturalidad que el polvo rojo. Corre todo el año, dijo Elena finalmente. En invierno baja el caudal pero no se seca. Es lo que hace que esta tierra valga algo. Gracias. Beaumont se volvió para irse. ¿Cómo se llama? Dijo Elena detrás de él. Beaumont. John Beaumont. ¿Y qué hace realmente, señor Beaumont? Se volvió a mirarla. Encuentro errores en documentos, dijo. Elena lo miró un momento más. Hay muchos por aquí, dijo, y volvió a su cerca. Silas Dram. El jueves por la tarde, Beaumont asistió a la reunión mensual de la Asociación Comercial de Red Rock Falls, que se celebraba en la trastienda del Almacén General. No fue invitado. Pero la reunión era nominalmente abierta al público, y él se sentó en la última fila con el cuaderno sobre las rodillas y la expresión de alguien que toma notas sobre asuntos sin particular importancia. Silas Dram llegó 10 minutos tarde, que era exactamente lo suficiente para que todo el mundo lo notara. Tenía 54 años, una constitución de roble, y el tipo de presencia que llenaba una habitación no por tamaño sino por la manera en que la gente reajustaba su postura cuando él entraba. Llevaba un traje que habría sido apropiado en Denver, lo cual en Red Rock Falls era una declaración en sí misma. Traía a 2 hombres con el que se quedaron de pie junto a la puerta con el aire de personas que están acostumbradas a quedarse de pie junto a las puertas. La reunión trató los temas habituales, el precio del transporte por la diligencia, el estado del camino principal, la solicitud de un segundo médico para el condado. Dram hablaba poco pero cuando hablaba la conversación se acomodaba alrededor de sus palabras como agua alrededor de una piedra. Cuando el tema del CREEC salió a relucir, que salió naturalmente porque siempre salía, fue el comerciante Fenn quien lo introdujo con la cautela de alguien que no está seguro del peso del piso bajo sus pies. Se ha presentado otra queja ante el secretario, dijo Fenn. Sobre el acceso al camino norte. Dram bebió de su café sin apresurarse. ¿La señora Mars? Sí. La señora Mars tiene el derecho legal de presentar todas las quejas que quiera. Dram lo dijo con la amabilidad de alguien que ha ganado ya y puede permitirse la generosidad de los vencedores. El secretario las registra. El juez las revisa. Y el juez, como todos saben,
Ha revisado esta cuestión en 4 ocasiones y ha llegado a la misma conclusión. La señora Mars dice que el documento de derechos de agua original tiene irregularidades. La señora Mars dice muchas cosas, dijo Dram, y esa vez había algo debajo de la amabilidad, algo plano y final. Es su derecho. El sistema legal existe para que la gente exprese sus inconformidades. Es un buen sistema. Yo lo apoyo completamente. Miró a su alrededor con una sonrisa que alcanzó a todos excepto a Beaumont, a quien aparentemente no había notado. ¿Hay algo más? Beaumont escribió en su cuaderno, asterisco sistema legal como herramienta de posesión. No de justicia. Nota la diferencia, asterisco. Después escribió, asterisco el documento original. Averiguar dónde está el original, asterisco. Cuando la reunión terminó y la gente empezó a dispersarse, Dram se quedó hablando con el alguacil Briggs junto a la ventana. Beaumont pasó cerca de ellos al salir sin prisa. No escuchó lo suficiente para reproducir palabras, pero sí lo suficiente para notar que Briggs hablaba y Dram escuchaba con la mitad de la atención, la otra mitad dirigida hacia algo que estaba calculando internamente. Era el lenguaje corporal de alguien que nunca deja de calcular. En la calle, el calor del final del día seguía siendo considerable. El polvo rojo se había depositado en el alféizar de cada ventana, en el borde de cada sombrero, en los pliegues de cada prenda. Beaumont sacudió su chaqueta y pensó en el documento original. La confrontación. Fue Harriet quien le dijo a Elena que el hombre del traje marrón había estado en el archivo del condado revisando los registros de propiedad de la cuenca del Creek. Elena lo supo el viernes por la mañana cuando fue al pueblo a recoger suministros y Harriet se lo mencionó con el tono de quien considera que la información podría ser útil pero no quiere involucrarse más de lo necesario. Era un tono que Elena conocía bien. Mucha gente en Red Rock Falls usaba ese tono con ella. La admiraban o la compadecían pero no querían ser contaminados por su guerra. Encontró a Beaumont en el pequeño cuarto detrás de la posada que Harriet le había alquilado como oficina, con la puerta abierta y varios documentos extendidos sobre la mesa. Había tazas de café vacías en cantidades que sugerían varias horas de trabajo. Olía al humo de pino de las montañas que se filtraba desde la chimenea de la sala principal. Elena entró sin llamar. Beaumont levantó la vista. No pareció sorprendido, lo cual ella anotó. Señora Mars. ¿Qué está haciendo con mis registros de propiedad? Los registros del condado son documentos públicos, dijo Beaumont con calma. Cualquier persona puede revisarlos. Eso es cierto. Elena cerró la puerta detrás de ella. No le pregunté si tenía derecho. Le pregunté qué está haciendo. Beaumont consideró la pregunta con más seriedad de lo que ella esperaba. No se puso a la defensiva. No ofreció inmediatamente una explicación tranquilizadora. Simplemente consideró la pregunta como si mereciera consideración. Estoy construyendo un caso, dijo finalmente. ¿Para quién? Para una comisión territorial de reforma agraria que lleva 18 meses rastreando irregularidades en las transferencias de derechos de agua en 3 condados de este territorio. Silencio. Elena no se sentó, aunque había una silla. Permanecer de pie era una posición que podía sostener más tiempo, en todos los sentidos. ¿Y por qué no me lo dijo cuando le pregunté quién era? Porque en ese momento no estaba seguro de hasta dónde llegaba su caso. Necesitaba ver los documentos primero. Sin mi permiso. Los documentos son públicos. Su caso es suyo. Son cosas distintas. Elena lo miró fijamente. Llevo 2 años construyendo ese caso, dijo. 2 años aprendiendo leyes de territorios que no estudiaron para mí. 2 años presentando quejas y escritos y solicitudes de revisión en una oficina cuyos funcionarios me miran como si fuera una molestia pintoresca. No necesito que llegue alguien de Denver a salvarme. Lo sé, dijo Beaumont. Eso la detuvo. No era la respuesta que esperaba.
Esperaba una negación, una explicación, una defensa de sus intenciones. ¿Lo sabe? Sé que no necesita que la salven, dijo Beaumont con la misma calma de antes. Y no estoy aquí para eso. Estoy aquí porque la comisión necesita documentar el patrón completo de las adquisiciones de Dram en los 3 condados para presentar un caso ante el Tribunal Territorial que sea lo suficientemente sólido para que no puedan archivarlo. Su caso en particular es el más documentado de los 13 que estamos revisando, porque usted lleva 2 años construyéndolo. Eso no es una coincidencia. Hizo una pausa. Lo que yo tengo que usted no tiene es acceso al Tribunal Territorial directamente y la capacidad de presentar el caso como parte de un patrón sistémico en lugar de una disputa individual. Las disputas individuales se pueden enterrar. Los patrones documentados en 3 condados son más difíciles de ignorar. Elena no dijo nada por un momento. ¿Quién más está en su lista de 13? No puedo decírselo hasta que tenga su autorización para compartir información del caso. ¿Mi autorización? Usted es parte afectada. Tiene derecho a saber qué se hace con la información relacionada con su propiedad. Si no quiere que su caso forme parte de la presentación consolidada, eso es una decisión suya y la respetaré. Seguiré trabajando con los otros 12 casos y dejaré el suyo fuera. Elena lo miró por un tiempo que empezó a volverse incómodo para cualquiera que no fuera ella. Beaumont sostuvo esa mirada sin impaciencia. Si dejo mi caso fuera, dijo Elena, ¿qué pasa con mis derechos de agua? Nada cambia en el corto plazo. Pero si la presentación consolidada tiene éxito, establece un precedente que podría ser la base de una apelación individual posterior. ¿Cuánto tiempo? 2 años mínimo para la presentación consolidada. Su ruta individual, si tiene éxito, también es de 2 años mínimo para una nueva revisión, dado el ciclo de visitas del juez de circuito. 2 años más, dijo Elena, y había algo en su voz que no era desesperación exactamente, pero era la textura de algo que se ha mantenido bajo presión durante mucho tiempo. Sí, dijo Beaumont. Lo siento. No tengo una solución más rápida. Fue esa respuesta, más que ninguna otra cosa, lo que hizo que Elena se sentara. Lo que el agua hace a la tierra. Se sentó, pero no se ablandó. Eso era importante para ella. Había una diferencia entre sentarse a hablar y capitular, y llevaba suficiente tiempo en el mundo para conocer esa diferencia aunque a veces costara mantenerla visible. Cuénteme lo que sabe, dijo. Beaumont organizó algunos de los documentos sobre la mesa con movimientos que eran precisos sin ser performativos, la economía de alguien que hace este trabajo frecuentemente. El documento de derechos de agua que Dram presentó en 1875 tiene fecha del 12 de marzo de 1874. Pero en los registros del Archivo Territorial en Pueblo, hay un documento con fecha del 3 de febrero de 1874 que establece los derechos de agua originales del lote que usted ocupa, con su nombre y el nombre de su anterior socio, Silas Dram, como cotitulares. Beaumont la miró. El documento que Dram presentó en 1875 tiene una firma que se supone es la suya, cediendo su mitad de los derechos a Dram de manera exclusiva. Esa firma no es mía. Lo sé. ¿Cómo lo sabe? Porque comparé los trazos con documentos firmados por usted que están en el registro del condado, solicitudes de terreno de 1869. El contrato de compra de los derechos de Pastizal Norte de 1871. La firma del documento de cesión de 1874 es similar pero no idéntica. Hay 3 puntos de divergencia consistentes que sugieren una falsificación cuidadosa pero no perfecta. Elena miraba los documentos que Beaumont había extendido. Vio su nombre escrito con una letra que no era exactamente la suya y que sin embargo alguien había aceptado durante 2 años como evidencia. Se lo mostré al juez, dijo. En la primera audiencia. Le dije que esa firma no era mía. Y él dijo que sin un perito calígrafo no podía determinar autenticidad. Ese es el procedimiento estándar.
Lo cual es correcto en términos de protocolo. Pero un perito calígrafo cuesta dinero que usted no tenía. No, dijo Elena. No tenía ese dinero. Silencio. Afuera, el viento que bajaba de las montañas había empezado con el final de la tarde, y el humo de algún fuego lejano en los pinos se mezclaba con el olor a tierra caliente. Era el olor del final del día en Red Rock Falls, tan consistente que Elena lo había dejado de notar hace años. Lo notó ahora. La comisión tiene un perito, dijo Beaumont. Trabaja para el Tribunal Territorial. No se le puede presionar de la misma manera que a un perito privado. Y querría acceso a los documentos originales. Sí. El original que Dram presentó está en el archivo del condado. Yo misma lo he revisado. Lo sé. Pero el documento original del 3 de febrero de 1874, el que establece la cotitularidad, está en el archivo territorial en Pueblo. No en el condado. Dramo no lo sabe o calculó que nadie lo buscaría allí. Elena lo miró. ¿Y usted lo encontró? La semana pasada. Por eso vine. Hubo un momento en que Elena entendió la geometría completa de lo que Beaumont estaba describiendo. No como una revelación dramática, sino como cuando una niebla se levanta lentamente y la forma del terreno que siempre estuvo ahí se vuelve visible. 2 años, dijo. 2 años que usted ha estado construyendo el caso correcto con las herramientas incorrectas, dijo Beaumont. No por falta de inteligencia. Por falta de acceso. Lo que usted llama acceso yo lo llamo dinero y contactos y el nombre correcto en la puerta correcta. También, dijo Beaumont. Eso también es cierto. Otra vez esa respuesta directa que no defendía ni minimizaba. Elena lo miró con algo que no había tenido espacio de sentir en mucho tiempo porque el espacio lo ocupaban la rabia y la fatiga, curiosidad. ¿Por qué trabaja para esta comisión? Preguntó. Podría ganar más en Denver. Beaumont recogió sus papeles con cuidado. Mi hermano tenía un rancho en Bend County. En 1871 perdió los derechos de agua de su pozo por un documento que resultó ser falso. Tardamos 3 años en demostrarlo. Para entonces él ya había vendido la tierra. Elena no dijo lo siento. Él no pareció esperar que lo dijera. ¿Cuántos en los 3 condados? Preguntó. 13 casos confirmados. Posiblemente 6 más que todavía estamos documentando. Todos contra Dram. Los 13 confirmados sí. Los posibles 6 involucran a un socio de Dram en el condado de Garfield. Es la misma estructura. Diferentes nombres. Elena se puso de pie. No porque quisiera terminar la conversación, sino porque pensar caminando le resultaba más natural que pensar sentada, y había mucho que pensar. Necesito tiempo, dijo. Tiene tiempo. La presentación no se hace antes de 6 meses de todas formas. Todavía estoy documentando. ¿Cuánto tiempo está en Red Rock Falls? El tiempo que haga falta. ¿Y si decido no ser parte de esto? Beaumont la miró con esa calma que empezaba a resultarle, si no reconfortante, al menos predecible. Entonces trabajo con los otros 12 y su caso sigue siendo suyo. No es mi propiedad. Elena tomó su sombrero de la silla donde lo había dejado y se lo puso con el gesto automático de alguien que lleva toda la vida haciéndolo. Mañana, dijo. Vendré mañana. No esperó respuesta y salió. Lo que Elena hacía cuando nadie miraba. Esa noche, en el rancho, Elena hizo las cosas de siempre, revisó el estado del rebaño, arregló el portón del corral que llevaba semanas con el gozne flojo, cocinó algo simple y lo comió sin hambre, lavó los platos. Actividades que tenían la textura del mundo real y que en los 2 últimos años habían sido su ancla cuando el mundo legal parecía diseñado específicamente para volverla invisible. Después se sentó a la mesa con el cuaderno donde llevaba sus notas legales.
Era un cuaderno gordo, con las páginas onduladas por la humedad de las estaciones, lleno de una escritura apretada que era legible solo para ella. En él estaban los precedentes que había copiado de los libros de derecho que le prestaba el maestro de escuela, los textos de los documentos que había logrado revisar en el archivo del condado, las fechas, los nombres, los argumentos que había intentado y los que habían fallado y las razones por las que habían fallado. 2 años de trabajo. Era sustancial. Ella lo sabía. También sabía, y esto era lo que costaba saber, que era insuficiente. No por mala calidad sino por falta de escala. Era como construir la mitad de un puente, la ingeniería podía ser perfecta pero si no llegaba al otro lado, el río seguía siendo el río. Beaumont tenía la otra mitad. Eso era lo que costaba admitir. No que ella hubiera trabajado mal, sino que el trabajo correcto en las manos equivocadas o sin las herramientas correctas podía ser tan inútil como no trabajar. La injusticia del sistema no era solo que Dram tuviera dinero y ella no. Era que el sistema mismo estaba construido en capas que se hacían más caras y más inaccesibles cuanto más arriba se subía. Beaumont podía subir esas capas. Eso no significaba que tuviera que gustarle. Y no significaba que tuviera que confiar en él ciegamente. Pero había una diferencia entre confiar ciegamente y reconocer dónde estaba el interés común, y ella era suficientemente inteligente para ver esa diferencia aunque le resultara incómoda. Miró por la ventana hacia la oscuridad del valle. Desde aquí, de noche, no se veían las paredes de arenisca pero se sentía su presencia, cerrando el horizonte, conteniendo el cielo a una dimensión manejable. En ciertos estados de ánimo eso se sentía como protección. En otros, como un cerco. Esta noche se sentía como un cerco que tenía una puerta que ella había estado buscando a ciegas y que quizás alguien acababa de señalarle desde el otro lado. Cerró el cuaderno. Durmió por primera vez en semanas sin que los números y los artículos de ley y las fechas de audiencia siguieran moviéndose detrás de sus párpados. Lo que Dram no esperaba. El sábado por la mañana, Dram llegó al rancho Mars. Llegó solo, lo cual era inusual. Llegó en su mejor caballo y sin rifles visibles, lo cual también era inusual. Llegó con el aire de alguien que viene a ofrecer algo, y eso era lo más inusual de todo porque Dram generalmente no ofrecía, sino que establecía. Elena lo vio venir desde que estaba todavía a medio camino de la cerca norte. Tuvo tiempo de terminar lo que estaba haciendo, que era revisar las patas de una oveja que había estado cojeando, y de lavarse las manos en el balde y de estar de pie junto al portón del corral cuando él llegó. Señora Mars, dijo Dram, desde el caballo. Señor Dram, dijo Elena. ¿Puedo bajar? Es un camino público. Lo dijo sin énfasis y él lo recibió sin reacción. Era un hombre acostumbrado a que le devolvieran sus propias frases. Bajó del caballo con la agilidad de alguien que lleva toda la vida montando y ató el animal al poste de la cerca con movimientos que eran casi decorativos en su naturalidad. Me han llegado noticias de que hay un hombre en el pueblo revisando registros de propiedad, dijo Dram. Red Rock Falls es un pueblo pequeño. Harriet dice que usted habló con él. Harriet dice muchas cosas. Dram la miró. Era una mirada diferente a la de sus hombres, que usaban los ojos como herramientas de intimidación. Dram usaba los ojos como herramientas de evaluación. Estaba calculando algo. Quiero hacerle una oferta, dijo. Elena no dijo nada. La situación del agua ha sido un inconveniente para ambas partes, continuó Dram. Reconozco que la transición no fue ideal. Estoy dispuesto a considerar un acuerdo de acceso compartido al creek, un uso regulado que le permita a su rebaño acceder al agua en horarios establecidos. A cambio de que retire las quejas activas y no presente más solicitudes de revisión. Elena lo miró durante un tiempo que se fue volviendo más largo de lo que Dram probablemente esperaba. ¿Por qué ahora?, preguntó. Porque me parece una solución razonable. Lleva 2 años sin que le parezca razonable ninguna solución. Dram no parpadeó.
la gente cambia de opinión. O la situación cambia. Breve silencio. No sé de qué habla, señora Mars. Creo que sí sabe, dijo Elena. Creo que alguien le dijo que hay un hombre del Tribunal Territorial revisando registros de propiedad en 3 condados y que eso lo hace más interesado en un acuerdo de lo que habría estado hace 3 semanas. Dran siguió sin parpadear, pero algo en la calidad de su silencio cambió. Lo que yo le ofrezco es acceso real al agua de su propia tierra, dijo, y esa vez el tono era diferente, más llano, más directo. Lo que ese hombre le ofrece es un proceso que dura años y cuyo resultado no le puedo garantizar que sea favorable para usted. Conozco el sistema territorial mejor que usted. Es posible, dijo Elena. También es posible que lo conozca de una manera muy particular, y que esa manera particular sea exactamente lo que la comisión está documentando. Dran la miró un momento más. Está cometiendo un error, dijo, y lo dijo sin hostilidad, que era casi peor que la hostilidad. Lo dijo con la certeza de alguien que ha visto muchos errores en su vida y reconoce la especie. Puede que sí, dijo Elena. Ya he cometido errores antes. Aprendí a vivir con ellos. Se volvió hacia el corral. Buenos días, señor Dran. Dran se quedó parado junto a su caballo por un momento que era justo lo suficiente para que no se viera como una retirada. Después montó y se fue sin decir nada más. Elena no lo siguió con la vista. Fue al corral y se sentó junto a la oveja que cojeaba y continuó revisando la pata con una concentración que era completamente real y completamente artificial al mismo tiempo. Le temblaban las manos. Sí, esta vez le temblaban. La sostuvo contra la lana caliente del animal hasta que dejaron de temblar. La conversación que importó. Fue a ver a Beaumont ese mismo sábado por la tarde. Él estaba trabajando cuando llegó, con la misma pila de documentos aunque reorganizada, y una nueva taza de café. El cuarto olía a tinta y a ese humo de pino que parecía ser el olor permanente de la posada. Por la ventana pequeña se veía una franja de cielo azul intenso entre los bordes irregulares de las paredes de arenisca. Dran vino al rancho esta mañana, dijo Elena. Beaumont levantó la vista sin sobresalto. ¿Qué ofreció? Acceso compartido al CREEC. A cambio de que retire las quejas. Sí. Le dije que no. Beaumont asintió. No dijo bien hecho ni tampoco expresó ninguna reserva. Simplemente lo registró como información. Sabe que usted está aquí, dijo Elena. O al menos sabe que alguien está aquí. Era de esperar. No pude revisar los registros sin que el secretario lo notara, y el secretario tiene sus propias lealtades. ¿Eso cambia sus planes? Acelera algunos tiempos, dijo Beaumont. Y significa que necesito el documento de pueblo antes de lo que pensaba. Tengo que viajar allá la semana próxima. Elena se sentó sin que se lo ofrecieran. Había traído su cuaderno, el gordo con las páginas onduladas, y lo puso sobre la mesa. Quiero mostrarle algo, dijo. Beaumont esperó. Elena abrió el cuaderno en una sección del medio y empujó las páginas hacia él. Era un diagrama que ella había dibujado, un mapa de las propiedades del Valley con las fuentes de agua marcadas en azul y las fechas de las transferencias de derechos marcadas en rojo. Había números y flechas y notas al margen en la letra apretada que solo ella podía leer, pero el patrón visual era claro incluso para alguien que no conociera los detalles. Lo hice el primer año, dijo. Cuando todavía creía que el problema era solo el mío. Beaumont estudió el diagrama con la atención que merecía. No fue rápido al respecto. ¿Conoce los nombres de los otros propietarios afectados? Preguntó. Los que están marcados en naranja los conozco. Los que están en amarillo son propiedades que conozco pero cuyos dueños no he podido confirmar si han perdido o están en riesgo de perder los derechos. ¿Puedo copiar esto? Es por eso que lo traje. Beaumont fue por papel y empezó a copiar el diagrama con la misma precisión con que hacía todo lo demás.
Elena lo observó durante un momento y después se levantó a mirar por la ventana. Las sombras de las paredes de arenisca empezaban a alargarse sobre el valle. En una hora el sol desaparecería detrás del borde occidental y la temperatura bajaría con la rapidez que siempre sorprendía a los visitantes aunque nunca sorprendiera a quienes vivían aquí. ¿Cómo aprendió tanto derecho de territorios?, preguntó Beaumont sin levantar la vista del dibujo. Con libros que me prestaron y con documentos que copié a mano en el archivo del condado y con errores que cometí y que me costaron tiempo y dinero que no tenía. ¿Alguien le ayudó? El maestro de escuela, Alderton. Me prestó los libros sin preguntar demasiado. Una pausa. Y un abogado de Grand Junction al que escribí 2 veces. La primera vez me respondió con un resumen de honorarios. La segunda no respondió. Beaumont siguió copiando. ¿Los libros que usó, cuáles eran? Elena recitó los títulos. Beaumont frunció el ceño levemente. El Treatise on Territorial Land Use de Garfield está desactualizado para los precedentes de 1873 en adelante. Y la sección de Williamson sobre derechos de agua en tierras de pastoreo tiene una interpretación que el Tribunal Territorial rechazó en la decisión Alvarado vs. Mesa County en 1874. Elena lo miró. ¿Por qué no conocía esa decisión? Porque fue en el Tribunal Territorial, no en el circuito del condado, y los resúmenes de decisiones territoriales no se publican regularmente en los archivos del condado. Se necesita acceso a la biblioteca del tribunal o contactos en Denver que le avisen cuando salen decisiones relevantes. Más acceso, dijo Elena, y lo dijo sin amargura, aunque podría haberlo dicho con amargura y habría tenido razones para ello. Más acceso, confirmó Beaumont. Sí. Silencio. Afuera, una oveja extraviada valió en algún lugar lejano con esa cadencia particular que Elena reconocería entre 1000 sonidos distintos como la oveja número 57. La que siempre terminaba alejada del grupo al final del día y siempre encontraba el camino de regreso sola. ¿Qué necesita de mí?, preguntó Elena. Si decido participar. En términos concretos. Su declaración formal de que la firma del documento de cesión de 1874 no es suya. Su permiso para que el perito del tribunal revise los documentos originales del registro del condado en comparación con otros documentos firmados por usted. Y este diagrama, con su autorización escrita para usarlo como evidencia de que el patrón era observable desde la perspectiva de una afectada directa en la zona. ¿Eso es todo? También su testimonio eventual ante el tribunal, si el caso llega a esa etapa. Pero eso es en el futuro y depende de cómo se desarrolle la presentación. Elena pensó en esto. En el costo que tendría estar parada frente a un tribunal territorial diciendo lo que sabía. En los años que podía llevar. En lo que Dran podía hacer en esos años para complicarle la vida en el valle donde vivía y trabajaba. Si el caso tiene éxito, dijo, ¿qué pasa con los derechos de agua? Se anula la transferencia fraudulenta y se restaura la cotitularidad original. Después habría un proceso de readjudicación que podría resultar en titularidad exclusiva para usted, dado que Dram adquirió la mitad que no era suya por medios ilegales. ¿Y si no tiene éxito? Usted está en la misma situación en que está ahora. El caso no la expone a pérdidas adicionales porque ya perdió lo que podía perder en el proceso actual. Era una evaluación honesta. Elena lo sabía porque había hecho su propia versión de ese cálculo muchas veces y llegado a conclusiones similares. ¿Por qué me explica las posibilidades de fracaso?, preguntó. La mayoría de la gente en su posición me habría dado solo las razones para decir que sí. Beaumont levantó la vista del diagrama. Porque no soy su abogado, dijo. Trabajo para la comisión, no para usted. Si trabaja con nosotros, necesita entender exactamente qué estamos haciendo y por qué y qué puede y no puede garantizarse. Las personas que se involucran en casos legales sin entender los riesgos terminan sintiéndose traicionadas cuando los resultados son complicados, aunque nadie les haya mentido.
Yo no quiero eso. Elena lo miró un momento más largo. ¿Ha perdido casos? Preguntó. Sí. ¿Casos como este? Parecidos. Uno en particular, hace 4 años. En Huérfano County. El patrón era idéntico al de Dram. El propietario afectado había construido un caso sólido durante 3 años. El perito confirmó la falsificación. El juez del tribunal lo descartó basándose en un tecnicismo procesal que nadie había anticipado. ¿Y qué pasó? El propietario perdió el rancho el año siguiente. No tenía recursos para continuar. El silencio que siguió no era incómodo. Era el silencio de 2 personas mirando el mismo hecho difícil sin pretender que era otra cosa. ¿Por qué me cuenta eso? Preguntó Elena. Porque debería saberlo. La mayoría de la gente no me cuenta las cosas que debería saber. Me cuenta las cosas que me van a hacer decir que sí. Lo sé, dijo Beaumont, y volvió al diagrama. Fue en ese momento cuando Elena lo entendió. No lo entendió como algo que se podía articular limpiamente, sino como algo que se reconoce de manera más física, en el lugar donde vive la fatiga de años de trabajo. En 2 años, nadie, absolutamente nadie, había hablado con ella de esta manera. Ni el secretario que recibía sus quejas con expresión de cansancio, ni el alguacil que la escuchaba con la paciencia condescendiente de alguien que espera que te canses, ni el juez que le explicaba procedimientos como si el problema fuera que ella no los entendía suficientemente bien. Todos, a su manera, le habían hecho sentir que el obstáculo era ella misma, su terquedad, su incapacidad de aceptar la realidad, su falta de los recursos correctos. Su insistencia en pelear contra algo que no se podía pelear. Beaumont no le había dicho ninguna de esas cosas. No le había dicho que el sistema era justo y que si seguía los procedimientos correctamente obtendría el resultado correcto. No le había dicho que la culpa de su situación era su falta de preparación. No le había dicho que aceptara lo que Dram ofrecía porque era lo razonable. Le había dicho que el documento estaba en pueblo. Que el perito era de confianza. Que el caso era parte de un patrón mayor. Que había riesgos reales. Y que ella tenía el diagrama más claro de los 13 casos porque llevaba 2 años construyéndolo. Le había hablado como si fuera alguien que podía manejar la información completa. Eso era tan poco frecuente que Elena tardó un momento en reconocerlo por lo que era. Voy a participar, dijo. Beaumont asintió y no dijo nada más por un momento. Siguió copiando el diagrama. Necesito su declaración escrita cuando tenga tiempo, dijo finalmente. No hay prisa esta semana. Estoy organizando los documentos para el viaje a Pueblo primero. ¿Cuándo va? El martes próximo, en la diligencia de las 6. Esa diligencia llega tarde a Grand Junction. Lo sé. Voy a quedarme una noche allá. Elena recogió su cuaderno de la mesa. La copia del diagrama estaba casi terminada. ¿Quiere que redacte la declaración yo misma o usted tiene un formato? Si usted lo redacta, mejor. Sabe los hechos mejor que yo y los va a expresar de manera más precisa. ¿Y si uso el lenguaje incorrecto? Se lo reviso. Pero el lenguaje suyo probablemente es más preciso de lo que cree. Ha estado usando el código de territorios durante 2 años. Elena casi sonrió. No del todo. Pero casi. Mañana le traigo un borrador, dijo. Perfecto. Se fue con el cuaderno bajo el brazo y el olor a humo de pino siguiéndola por el pasillo de la posada hasta la calle, donde el aire de la tarde tenía ya la temperatura del final del verano que se convertía en otoño. Ese frío limpio que bajaba de las montañas cuando el sol perdía altura y que a Elena siempre le hacía pensar en la primera nieve en los picos altos y en los meses que quedaban antes de que el rebaño necesitara refugio adicional. Tenía trabajo que hacer. Siempre tenía trabajo que hacer. Eso no había cambiado. Pero algo en el ángulo del camino que tenía por delante era diferente.
Lo que el valle guardó. Los siguientes 3 días pasaron con la densidad de los días de trabajo real. Elena redactó la declaración 2 veces antes de estar satisfecha con ella. Y cuando Beaumont la revisó solo sugirió cambiar 2 frases por razones técnicas que explicó con suficiente claridad para que ella entendiera por qué eran necesarios los cambios. No cambió el tono. No suavizó el lenguaje. No eliminó la especificidad que hacía que la declaración fuera lo que era. El lunes por la tarde, Beaumont fue al rancho. No anunciado, pero tampoco por sorpresa. Llevaba una copia del mapa topográfico oficial del condado y quería verificar las medidas contra las de la cerca norte de la propiedad de Elena. Era trabajo de campo, el tipo que no se podía hacer desde un escritorio. Trabajaron juntos durante 2 horas, midiendo y anotando, sin conversación innecesaria. Elena sabía que sus cercas estaban donde decían que estaban porque las había puesto ella misma, pero tener las medidas en el mapa oficial era diferente. Era el idioma del sistema y el sistema requería ese idioma. El Creek corría a 83 metros de la cerca norte. Elena podía verlo desde la linde, podía oírlo en las mañanas cuando el viento venía del este. Podía contar el número exacto de pasos hasta sus orillas porque los había contado cientos de veces en los últimos 2 años con una especie de penitencia que nunca había nombrado como tal pero que lo era. El agua que estaba allí y a la que no podía llegar legalmente. ¿Cuánto tiempo lleva sin usar el Creek?, preguntó Beaumont. 2 años y 4 meses, dijo Elena. Desde la segunda audiencia, cuando el juez estableció la restricción provisional. Antes usaba el sector norte para el rebaño en verano. Ahora uso la cisterna del rancho y el estanque artificial del pastizal sur, que se alimenta de lluvia y del deshielo de primavera. No es suficiente en agosto y septiembre. ¿Cómo compensa la diferencia? Con agua que compro al rancho Petersen. A precio de vecino, porque Petersen es un hombre decente. Pero aún así es un costo que no debería tener. Beaumont anotó esto. Elena lo observó anotar y pensó que no era un hombre que desperdiciara datos. Era el tipo de precisión que venía de saber que los detalles concretos eran los que sostenían los casos. Eso forma parte de los daños documentables, dijo. El costo del agua comprada como consecuencia directa de la restricción. Puede cuantificarse. No lo había pensado de esa manera. No tenía por qué. Pero puede sumarse al expediente. Cuando terminaron, el sol estaba bajo y las paredes de arenisca al este eran casi rojas en la luz horizontal. Elena preparó café porque era lo que se hacía y lo bebieron en el porche sin conversación particular. Mirando el valle y las ovejas que volvían solas al corral con esa sabiduría geográfica de los animales que conocen bien un lugar. ¿Cómo llegó aquí?, preguntó Beaumont. Al rancho. Al principio. Llegué con mi entonces socio en el 63. Éramos 2 personas con suficiente dinero para comprar el terreno y construir lo mínimo. La idea era dividir el trabajo y compartir los costos hasta que el rancho fuera rentable. ¿Dram era el socio? Sí. Durante 6 años. Los primeros 4 fueron razonables. El trabajo era trabajo. En el 67 empezó con el ganado vacuno. Yo nunca quise el ganado. Era más inversión, más tierra, más agua. Me quedé con las ovejas porque la lana tiene mercado y no necesita la cantidad de agua que necesita el ganado. En el 70 empezó a presionar para que convirtiéramos el rancho completo al ganado. Dije que no. En el 72, se fue. Dijo que se establecería al otro lado del valle. Que los documentos de cotitularidad se revisarían con un abogado y que cada uno seguiría con su parte. 2 años después me enteré de que los derechos del agua eran suyos en exclusiva. Beaumont escuchó todo esto sin interrumpir. ¿Tenía documentos de la sociedad original? Tenía el contrato de compra del terreno con nuestros 2 nombres. Los documentos de la sociedad en sí los tenía él para revisarlos con el abogado. Pausa.
No eran perfectos. Yo era joven y no sabía bien lo que debía exigir por escrito. Lo que debía exigir por escrito era exactamente lo que cualquier persona sin formación legal no sabe que debe exigir hasta que se lo hacen, dijo Beaumont. Eso no es ignorancia. Es la manera en que el sistema está construido. Elena miró su café. A veces lo pienso así, dijo. Y a veces pienso que debía haber sido más cuidadosa. Ambas cosas pueden ser verdad al mismo tiempo. Fue una respuesta extrañamente justa. Elena la dejó reposar un momento. Sí, dijo. Supongo que sí. Las ovejas seguían entrando al corral. El número 57 entró la última, como siempre, con ese paso ligeramente errático que era simplemente su manera de caminar y no indicaba ningún problema real. Mañana salgo temprano, dijo Beaumont. Tendré los documentos de pueblo en unos 10 días. ¿Y después? Después empezamos a armar la presentación formal. Eso toma tiempo, pero ya tenemos suficiente para que la comisión apruebe el avance. Se puso de pie y recogió su sombrero de donde lo había colgado en el poste del porche. Usted tiene el caso más sólido de los 13, señora Mars. Quería que supiera eso. Elena lo miró. ¿Por qué? Porque ha trabajado sola durante 2 años y no sé si alguien se lo ha dicho. Nadie se lo había dicho. Eso era cierto. La gente la compadecía o la admiraba desde lejos, pero nadie le había dicho simplemente que el trabajo que había hecho era bueno. Era la clase de cosa pequeña que tenía un peso que no correspondía a su tamaño. Se lo agradezco, dijo Elena, y lo dijo directamente, sin el tono de alguien que no está segura de si debe agradecer. Beaumont asintió y bajó los escalones del porche hacia donde había atado su caballo. Cuando vuelva de pueblo, si tiene tiempo, me gustaría revisar las notas que tiene en ese cuaderno, dijo desde abajo. No para reemplazarlas. Para entender la lógica que siguió. A veces la persona que vivió el problema ve conexiones que alguien desde afuera no puede ver. Está bien, dijo Elena. Lo vio montar y alejarse por el camino que llevaba al pueblo, con el polvo rojo levantándose detrás de los cascos del caballo y depositándose lentamente de vuelta sobre la tierra como hacía siempre, como había hecho siempre. Como seguiría haciendo independientemente de lo que pasara con los documentos y los tribunales y los precedentes. Entró al rancho. Preparó la cena. Revisó el cuaderno una vez más, esta vez con ojos un poco diferentes, viendo no solo los argumentos que había fallado sino los que había construido bien. Había más de lo que recordaba cuando miraba solo el lado negativo. Afuera, el Creek seguía corriendo en la oscuridad, 83 metros al norte, con el sonido que Elena había aprendido a ignorar porque había cosas que no podía cambiar todavía y era mejor no oírlas constantemente. Pero esa noche, con la ventana ligeramente abierta para dejar entrar el frío limpio de la noche, lo oyó. Todavía no era suyo. Pero lo sería. Lo que el agua sabe. Beaumont volvió de pueblo 12 días después con el documento original y con algo más. La información de que otros 2 casos en el condado de Garfield habían decidido unirse a la presentación consolidada una vez que supieron de la existencia del documento de cotitularidad de 1874. 15 casos. Un patrón que ya no podía presentarse como una serie de disputas aisladas. Cuando llegó al rancho con la copia del documento de pueblo, Elena lo revisó línea por línea en silencio. Su nombre estaba allí, escrito con la letra del notario de 1874, en la sección de cotitulares. Era la prueba de lo que había sabido desde el principio, que los derechos eran suyos tanto como de Dram, que la cesión había sido un documento inventado. Que los 2 años de restricciones habían sido construidos sobre papel falso. No sintió euforia. Sentía la fatiga y el peso de todo lo que todavía faltaba, que era considerable. Pero también sentía algo más firme bajo sus pies que lo que había sentido en mucho tiempo. 15, dijo. 15, confirmó Beaumont. Y posiblemente 16.
Hay un caso en Mesa County que todavía estoy verificando. Elena dobló la copia del documento con cuidado y la guardó en el cuaderno. Tenía su lugar allí, entre todos los demás papeles que había acumulado. No al final. En el medio, donde correspondía, como una pieza que encaja en su sitio. ¿Cuánto tiempo para la presentación?, preguntó. 4 meses para preparar el expediente completo. Después depende del tribunal. ¿El mismo juez del circuito que ha estado rechazando mis solicitudes? No. La presentación va directamente al Tribunal Territorial en Denver. Diferente jurisdicción. Elena asintió. Voy a necesitar que me explique ese proceso, dijo. Completamente. No un resumen. Lo sé, dijo Beaumont. Por eso traje esto. Puso sobre la mesa un libro delgado con el lomo gastado. Es el resumen de procedimientos del Tribunal Territorial actualizado a 1876. Está en lenguaje más accesible que el código completo. Pero si tiene preguntas, las respondemos. Elena tomó el libro. Lo abrió por alguna página al azar y leyó un párrafo. Luego lo cerró y lo puso junto al cuaderno. ¿Va a quedarse en Red Rock Falls mientras preparan el expediente? Sí. El trabajo es aquí. Harriet le cobra demasiado por ese cuarto. Probablemente. Hay una cabaña en la parte sur del rancho que no uso. Es pequeña pero tiene estufa y acceso al camino principal. Elena lo dijo de la manera en que decía las cosas cuando había decidido algo y no necesitaba rodeos. Si quiere trabajar más cerca de los documentos y los terrenos, es más práctico que ir y venir desde el pueblo. Beaumont la miró con la misma calma de siempre. ¿A qué precio? Al precio de que explique los procedimientos cuando tenga preguntas. Ese precio es razonable. Lo sé, dijo Elena. Por eso lo puse. Afuera, el otoño llegaba a las paredes de arenisca con una luz diferente, más baja y más dorada que la del verano, que sacaba colores en la piedra que el calor pleno borraba. El valle seguía siendo el mismo valle, cerrado por esas paredes que en verano atrapaban el calor y en invierno canalizaban el viento. Pero en otoño, en esas semanas entre las dos estaciones, tenía una claridad particular que no se repetía en ninguna otra época del año. El Creek sonaba en la distancia norte. Elena lo oía y esa vez no apartó el sonido. 4 meses para el expediente. Después el tribunal. Después, si todo iba bien, la readjudicación. 2 años como mínimo desde hoy hasta el final, si había final, si el final era el que debía ser. Pero el trabajo era trabajo y siempre lo había sido. Tenía 142 razones para seguir. Las conocía a todas, cada una con su historia y su lana y su paso particular sobre la tierra roja del valle. Y tenía, ahora, un documento en el cuaderno que decía lo que siempre había sabido. Era suficiente para continuar. Siempre había sido suficiente para continuar.